Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles de un tema importantísimo, la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es algo difícil de conocer, porque Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Él nos ha dicho quién es Él y qué es lo que hace. Incluso la ha dejado por escrito para que todos, en todas partes, en todos los tiempos, puedan conocerlo y venir a Él. Vamos a leer de la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para un poco de contexto, es el Señor Jesucristo quien está hablando, y Él está explicando a una multitud cuál es el propósito por el que el Padre lo envió a la tierra. Esto es, para hacer la voluntad de Dios. Los versículos que acabamos de leer, el 39 y 40 de Juan 6, comienzan de esta manera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Aquí el Señor Jesucristo nos va a hablar acerca de la voluntad del Padre. Vamos a comenzar definiendo qué es voluntad. Y voluntad es obrar de cierta manera, que el Padre decidió obrar de cierta manera. ¿Cuál es esta manera? Enviando a su Hijo a la tierra para realizar un propósito en específico. El versículo 39 continúa, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. El Padre ha dado a Jesucristo algo. Él le ha entregado a su Hijo hombres y mujeres que el Padre ha elegido para que se conviertan en discípulos de Jesucristo. De estos escogidos, dice, para que no pierda yo nada. El Señor aquí nos está diciendo que aquellos que se convierten en sus discípulos no pueden perderse, porque todos nosotros estamos en las manos del Señor. Y de ahí nunca seremos arrebatados. Versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vamos a ver algo muy importante. Y aquí es donde se nos habla de la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esta es precisamente la voluntad del Padre. Este es el propósito para el que el Padre envió a Jesucristo a la tierra. Que veamos, que conozcamos a Jesucristo, que creamos en Él y por medio de poner nuestra fe en Él, recibamos vida eterna, recibamos su Espíritu Santo y estar para siempre en la presencia de Dios. ¿Qué es esto de vida eterna? La Escritura nos da la respuesta de ello. Vayamos en este mismo libro del Evangelio según Juan, ahora al capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la voluntad de Dios y la vida eterna, que recibamos y reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Mesías, el enviado de Dios. Vayamos de vuelta a Juan 6 porque aún tenemos una frase pendiente y esta se repite en dos ocasiones. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es tanto un deber que el Padre le ha entregado al Señor Jesucristo y una promesa que Él nos ha hecho. Recibiremos vida eterna por su Hijo. ¿Y qué es esto del día postrero? Es aquel día que el Señor ha dispuesto para el cumplimiento de todas las cosas. También el apóstol Pablo escribió respecto de la voluntad de Dios. Para conocer de esto, vayamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la voluntad de Dios con una palabra en específico, vuestra santificación, que
que seamos apartados, separados de las costumbres del mundo para Dios. Además agrega que seamos santificados, apartándonos de fornicación. En esta misma carta, primera a los tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 5, versículo 18, vamos a leer lo que Pablo escribe sobre la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. El Señor quiere que seamos agradecidos en toda situación y en todo estado en el que nos encontremos. En conclusión, la voluntad de Dios es que conozcamos a su Hijo Jesucristo, que creamos en Él y que por medio de Él recibamos vida eterna. Además, nuestra santificación, es decir, que seamos separados o apartados para Dios. Pero no solo ello, sino que seamos agradecidos con Dios en todo momento. Para finalizar, y a manera de oración, me gustaría leer un versículo del Salmo 143. Este es el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que nos enseñe a hacer su voluntad, porque Él es nuestro Dios. Y que su Espíritu Santo, su buen espíritu, nos guíe a tierra de rectitud. Nos guíe para ser rectos, obedientes y agradables a Dios. Que podamos hacer su voluntad y Él se agrade de nosotros. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó esta palabra sobre la voluntad de Dios, dale like, suscríbete a mi canal Sal y Luz y nos veremos muy pronto en otro video.